como saben, estamos haciendo la serie del libro de Nehemías. Entonces, ya hace 2 semanas que escuchamos Nehemías capítulo 5 y capítulo 6. No sé si recuerdan de eso. ¿Sí recuerdan un poco? Sí, o no. Entonces, hoy vamos a estudiar Nehemías capítulo 7 solamente. Amén. Y bueno, lo siento. Y saben, hermanos, ahí pueden sacar sus cuadernos, las Biblias, amén, o sus teléfonos, amén. Okay. Sus espadas físicas o los sabres de luz, amén. Si te gusta Star Wars, ¿sí? Entonces, Jess fue a ver Star Wars ya por la 10ª vez, quizás. Entonces, pero bueno, amén, hermanos, y sabes, todo inicio de año o inicio de semestre queremos hacer más de lo que hemos hecho en el año pasado, ¿no es así? Sí, es verdad. Quizás en este año quieres entrenar más, quieres estudiar más, quieres leer más, o quieres hasta bautizar más personas. Come on, bro. Pero interesante, ¿qué necesitas ser para que puedas hacer más? ¿Qué necesitas hacer? ¿Qué necesitas ser más para que puedas hacer más? Un ejemplo, para ser más saludable, ¿qué necesitamos hacer más? Comer mejor, hacer ejercicio. Comer mejor, entrenar más. ¿Están conmigo? Sí. Si queremos ser más disciplinados, ¿qué tenemos que hacer más? Tenemos que estudiar más. ¿Amén? Si queremos, no sé, ser más económicos, como tener un mejor uso de las finanzas, tenemos que aprender a invertir mejor. ¿Están conmigo? Sí. ¿Cuál es el título de la clase de hoy de Nehemías 7? Tiene todo que ver con eso. Okay. El título es simplemente ser más para hacer más. Ser más para hacer más. Studio. Ahora, la pregunta que tengo es, ¿y si quiero hacer más para Dios? ¿Amén? ¿Y si quiero hacer más para Dios? ¿Qué es que yo tengo que hacer? ¿Están conmigo? Sí. ¿Sabe? Para hacer más para Dios, primero, tú ya debes haber tenido que, tú primero debería haber hecho algo antes. ¿Están conmigo? Sí, bro. Porque si quieres hacer algo más, tú ya deberías haber hecho algo antes, amén, para querer hacer más. ¿Está conmigo, hermanos? ¿Y por qué hablo eso? Porque Nehemías había acabado de reconstruir los muros de Jerusalén. Sí. Pero Nehemías quería hacer más. Sí. ¿Por qué? Porque él sabía que los muros no se iban a defender solos. Cierto. ¿Están conmigo, hermanos? Sí. Contigo. Porque si los muros ya fueron derribados una vez, podrían ser derribados otra vez. Claro. Cierto. Wow. Y la verdad es que el trabajo solo termina cuando todo se acaba. Entonces el trabajo de reconstruir el muro sí había terminado, pero el trabajo de Nehemías solo había empezado. ¿Están conmigo, hermanos? Entonces, y vamos a aprender de Nehemías, en Nehemías capítulo 7, que para hacer más, Nehemías iba a necesitar de más líderes. Y para hacer más líderes, esas personas iban a estar de 5 cosas que vamos a estudiar en este capítulo. Vamos para Nehemías capítulo 7. Contigo, bro. Y vamos a mirar 5 cosas que Nehemías estaba llamando a los líderes a hacer. Y siendo esas cosas, ellos iban a poder hacer más. ¿Están conmigo? Como miramos el título, ser más para hacer más. Mira las 5 cosas que Nehemías estaba llamando a los líderes a hacer más. Entonces, ¿ya te sentiste limitado alguna vez? Que tus planes, tus deseos con Dios, lo que quieres hacer, pero quién eres, hay una distancia muy larga. Hay una gran distancia entre eso, entre lo que quieres ver para Dios y lo que eres ahora. La clave es, entonces, ser más para que puedas hacer más.
Y mira Nehemías capítulo 7. Vamos, bro. Vaya. Nehemías capítulo 7. Vamos a mirar como 5 puntos, ¿amén? Vamos, bro. Nehemías 7, versículo 1. Acá la Biblia dice: una vez que se terminó la reconstrucción de la muralla y se colocaron sus puertas, se nombraron porteros, cantores y levitas. A mi hermano Hananí, que era un hombre fiel y temeroso de Dios, como pocos, lo puse a cargo de Jerusalén, junto con Hananías, comandante de la ciudadela. Primer punto, ¿qué es algo que Dios te está llamando a ti para hacer más? Primer punto, ser más íntegro. Después que terminó la reconstrucción de la muralla, acá Nehemías pone a Hananí, hombre fiel y temeroso, como pocos, a cargo de Jerusalén. ¿Saben, hermanos? Integridad te hace ser confiable. Integridad es lo que tú haces cuando nadie está mirando. Y acá tenía un hombre, Hananí, temeroso a Dios, como pocos. Y Nehemías dice: es que yo quiero a ti como cargo de toda Jerusalén. Saben, hermanos, es muy importante, pero integridad es lo que ha tumbado grandes líderes. La falta de integridad es lo que ha tumbado grandes líderes. El líder del movimiento, hace algunos meses, le agarraron en pecado no arrepentido y pecado oculto por años. Wow. ¿Y qué pasó? Se fue quitado el liderazgo y fue banido de la iglesia. Wow. El antiguo líder del movimiento fue banido de la iglesia. ¿Está conmigo, hermanos? Sí. Por falta de integridad. Como sacado. Fue expulsado de la iglesia. Porque no quiso arrepentirse. Y saben, hermanos, eso es algo muy fuerte. Sí. Es como, yo también, yo puedo salir de la iglesia, pero si yo empiezo a tener pecados ocultos, o hacer cosas cuando nadie está mirando como impureza sexual, como pornografía, masturbándome en secreto, va a llegar a un punto que va a salir a la luz, y todo va a ser lidiado con el pecado. Pero saben, hermanos, es muy importante que tú y yo estamos en el ámbito de la justicia. Nosotros amemos ser íntegros. ¿Sabes? Ser un líder, lo que podemos ver, lo que pasó, ser un líder no implica ser íntegro. Entienda eso. Estar acá no implica que eres íntegro. Pero ser íntegro implica ser un líder. ¿Está conmigo? Ser líder no implica ser íntegro. Y ya es el caso que hemos visto innumerables veces. Pero si tú eres íntegro, implica que sí eres un líder. ¿Está conmigo, hermanos? Entonces, te quiero animar, primero, ¿qué es algo que Dios te quiere llamar a hacer más? Para que puedas hacer más, integridad. Contigo, bro. Si tú te conviertes hoy en un Hananí, ¿no? Dios te va a llamar, imagínate, poner a cargo de Jerusalén. ¿Tienes por qué? Eres un hombre, una mujer íntegra. ¿Está conmigo, hermanos? Sí. Segundo punto. Mira el versículo 3. A los dos les dije: las puertas de Jerusalén se abrirán cuando ya haya salido el sol. Es un muy buen plan acá. Y volverán a cerrarse y se asegurarán con sus barras cuando los porteros estén en sus puestos. Además, los habitantes de Jerusalén montarán guardia unos en sus puestos y otros frente a su casa. Wow. Nuestro segundo punto, ser más sabios. Acá ellos son muy sabios. Después que reconstruyeron los muros y todo, dice el versículo 3, dice: las puertas de Jerusalén ahora se van a abrir cuando ya haya salido el sol. Vamos a montar las guardias, no solo en sus puestos, pero en frente a sus casas. Son muy sabios, amén. Sí. Y algo muy importante, hermanos, sin duda, es ser tú y yo, como sermos líderes sabios. ¿Saben? Ni todo que tiene sentido es sabio. Pero todo lo que es sabio tiene sentido. ¿Están conmigo, hermanos? Sí. A veces tú tomas decisiones que tienen mucho sentido, pero no es nada sabio. Sí.
Es verdad. Vamos. Entonces, y como discípulos, tú no quieres pensar en... Tú pensabas si antes ser discípulo, era así que tomabas tus decisiones, que es algo que tiene sentido. Pero ahora Dios está llamando a pensar un poquito más allá. Que a veces Dios te llama a tomar una decisión que no tiene mucho sentido. Pero en verdad es la paradoja. Sí tiene todo sentido, porque es algo, una decisión sabia. ¿Están conmigo, hermanos? Entonces, ¿cuál es el problema que podemos enfrentar? Muchos queremos liderar, ¿no? Y es increíble querer liderar, querer servir. Queremos hacer grandes cosas para Dios, pero pocos quieren ser sabios. Y mira en Santiago capítulo 1. Vamos, Deja el dedo ahí en Nehemías 7. Deja el dedito en Nehemías 7. Mira Santiago 1. Santiago 1, versículo 5. ¿Llegaron? Santiago 1, versículo 5. Santiago 1, 5. Dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. ¿Sabe? Acá miramos la oración más fácil de toda la Biblia. ¿Cuál es la oración más fácil de toda la Biblia? Orar por sabiduría. Que la Biblia dice que Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. ¿Está conmigo, hermanos? Sí, amén. Entonces yo quiero animarte. Ore todos los días por sabiduría. Todos los días. En este mes de mayo, ahora que vamos a entrar, ore todos los días por sabiduría. Como sin querer ser fuerte, pero es algo tonto nosotros no orar la oración más fácil de la Biblia. ¿Está conmigo, hermanos? Entonces sí, había muchos desafíos en Jerusalén, pero ellos eran muy sabios en las direcciones que daba a los israelitas, cómo montar guardia y cuándo iba a abrir las puertas de Jerusalén. Amén. ¿Está conmigo, hermanos? Y vamos a volver allá en Nehemías 7. Vamos a volver allá. Me encanta esa parte que vamos a ver ahora también. Bueno, me encantan todas partes también. Mira. Entonces, ser más íntegro, ser más sabio. Pero tercer punto, mira el versículo 4. ¿Llegaron ahí, hermanos? Sí. Nehemías 7, versículo 4. Entonces, contigo vamos. y te quiero animar, hermanos, con el tema de retiro que se acerca. Muchos piensan, no tiene sentido yo, en verdad, vender cosas para pagar el retiro. Recuerda, hay una sabiduría, que toda sabiduría hace con que las cosas sí tengan sentido. Entonces yo quiero animar, organízate ya financieramente. A veces no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido tú vender algo que tienes ahí para pagar su inscripción de retiro. A veces no tiene sentido, pero es sabio. Porque se trata de estar en un fin de semana con otros hermanos pasando algo que pueda reavivar su fe como nunca. Y todo se trata de la unión de los discípulos. Y Jesús oró en Juan 17, que yo espero que Dios lloro, que la unión entre los discípulos sea la unión que yo tengo contigo. Que ellos lleguen a la plena unidad. Y para estar unidos muchas veces hay que hacer cosas que no tienen sentido. Pero por ser sabio, sí tiene todo sentido. Vamos, bro. ¿Está conmigo, hermanos? Nehemías 7, versículo 4. Dice, la ciudad ocupaba una gran extensión, pero tenía pocos habitantes porque no todas las casas se habían reconstruido. Mira el versículo 5. Mi Dios puso en mi corazón el deseo de reunir a los nobles, a los oficiales y al pueblo para registrarlos según su descendencia. Y encontré el registro genealógico de los que habían regresado en la primera repatriación. Allí estaba escrito: la siguiente es la lista de la gente de la provincia, es decir, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, se habían llevado cautivos, y a quienes se les permitió regresar a Jerusalén y a Judá. Cada uno volvió a su propia ciudad, bajo el mando de Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Ramías, Nahamani, Mardoqueo, Bilisá, Misperet, Bigvai, Neún y Baná. Esa es la lista de los israelitas que regresaron. Y ahí tiene una lista
un registro histórico de todos los israelitas que habían regresado del cautiverio. ¿Cuál es nuestro tercer punto? Ser más calculista. ¿Calculador? Sí. Ser más calculador. Amén. Calculista no existe. Amén. Ser más calculador. Porque mira el versículo 4. Dice, la ciudad ocupaba una gran extensión, pero ¿qué tan grande era la ciudad? Y mira, pero tenía pocos habitantes. Pero ¿qué tan pocos habitantes había? ¿Está conmigo? Sí. Y ahí dices, es que vamos a agarrar un registro histórico de cuántos israelitas tenemos. ¿Cuántos han regresado del cautiverio? Y si tú lees después ese versículo 8, ahí habla de paros, de cefatías, la ley dice 2172, 372 de tal familia, 652. Mira el cálculo que ellos hicieron para saber todos los que estaban allá en Jerusalén, los que habían regresado del cautiverio. Saber los números, saber cuántos discípulos hay en la iglesia, no implica tener buen corazón. Pero cuando tú tienes un buen corazón, tú sabes los números. ¿Están conmigo? Sí, contigo, Tulio. Cuando tú tienes un buen corazón, tú sabes cuántos discípulos hay en tu charla bíblica. Sí. Cuando tú tienes un buen corazón, tú sabes quiénes no han ido al servicio del domingo. Tú sabes quién hace tiempo que no ha ido a los servicios, a las reuniones del cuerpo. Recuerda, saber los números no necesariamente implica tener el buen corazón. Pero cuando sí tú tienes buen corazón, tú sabes exactamente el registro de Israel. Wow. ¿Están conmigo, hermanos? Vamos, Tulio, contigo. Y yo quiero animarte, hermanos, para ser calculador, tú no tienes que saber ecuaciones diferenciales, ¿saben? No necesitas. Es solo saber matemática de primer grado, con matemática de la cuarta serie, no sé cómo dice. Matemática básica, amén. Solo saber sumar y restar, amén. Es mucho más que eso. Pero algo que Dios quizás te quiera enseñar más, a tener un ojo más horizontal. Sí. En la iglesia. Muy bueno, bro. A veces llegamos a la iglesia, pero como tenemos una perspectiva muy míope. Porque estamos llegando para servir, para adorar a Dios, pero ni sabemos que un hermano de mi charla bíblica no viene a servicio. Y nosotros quedamos, ¡ay, qué servicio increíble! Fue increíble, pero ¿y algo más está faltando? No, nada está faltando, todo estaba bien. Vamos, bro. Pero tú me quieres decir que yo soy responsable de mi hermano ahora. ¿Tú sabes quién hizo esa pregunta? Caín. Cuando estaba planeando matar a su hermano Abel, bueno, Dios le dice, ¿y dónde está tu hermano Abel? Caín dijo, ahora yo soy responsable de mi hermano Abel. Vamos, bro. Espero que tú puedas añadir a su fe más amor fraternal. Sí. Sí, vamos, Tulio. Y si quieres hacer más, sin duda hay que ser más calculador. Sin duda, tú tienes que saber los detalles. Tienes que saber más del ministerio. ¿Cuántos hombres hay? ¿Cuántas mujeres hay en la charla? Y tienes que tener un ojo de... Es para entender, eso te va a ayudar a tener sabiduría de lo que Dios quiere enseñarte como discípulo. Y no siempre como pedir como respuestas al líder, algo así, mira, ¿qué tengo que hacer? No. Tú mismo empieza a pensar, porque Dios quiere revelar cosas a ti increíbles. Dios quizás quiere enseñarte algo a ti que no me ha enseñado a mí todavía. Y necesito que tú aprendas para que puedas enseñarme a mí también. Y todos nosotros como una gran sinergia en la iglesia estamos aprendiendo juntos, amén. Pero hay que tener un ojo, hermanos, eso de no sé, no saber, no puede ser una respuesta. Amén. Porque mira el trabajo en aquel tiempo que Nehemías tuvo para registrar cada israelita, para saber la extensión, que tan extenso el territorio y que tantas casas tenía, cuántos israelitas tenía. ¿Sabes qué? Vengan todos, traigan sus registros históricos y vamos a ver exactamente cuántos tenemos acá en Jerusalén. ¿Están conmigo, hermanos? Vamos, contigo. Versículo 63, vamos a saltar ahí. Versículo 63, es increíble acá, pero eso sin duda que vamos a ver pasaría conmigo, pero ya vas a entender por qué acá. Vamos, Tulio. Versículo 63 dice, bueno, 61.
Studio. Los siguientes regresaron de Tel Melach, Tel Harsá, Kerub, Adón y Imer, pero no pudieron demostrar ascendencia israelita. De los descendientes de Delaías, Tobías y Necodá, de entre los sacerdotes, tampoco pudieron demostrar su ascendencia israelita los siguientes. Los descendientes de Jabaías, Cos y Barzilai. Este último se casó con una de las hijas de un galadita llamado Barzilai, del cual tomó su nombre. Estos buscaron sus registros genealógicos, pero no lo encontraron. Fueron excluidos del sacerdocio. A ellos el gobernador les prohibió comer de los alimentos sagrados hasta que un sacerdote decidiera su suerte por medio del Urim y el Tumim. Cuarto punto, ser más organizado. Sí. En aquel tiempo hubo israelitas que perdieron sus documentos y no pudieron demostrar su ascendencia israelita. Y esos sacerdotes que no pudieron mostrar porque no tenían más los documentos históricos que probaron su genealogía israelita y fueron sacados del sacerdocio. Pero muchos sí tenían sus registros. ¿Sabe, hermanos? Ser más organizado. La falta de organización quitó el sacerdocio de israelitas en aquel tiempo. Y no solo eso, pero el versículo 65 dijo, el gobernador les prohibió comer de los alimentos sagrados hasta que un sacerdote decidiera su suerte por medio del Urim y el Tumim. Una persona no organizada es esclavo de personas organizadas. A fin del día, la persona que te va a estar guiando, tú puedes tener hasta más talento que tu discipulador. Pero quizás él es mucho más organizado que tú. Y por eso Dios te puso para discipularte a ti, aunque quizás de alguna manera puedes tener más talentos que el líder. Muchos acá, yo creo que la mayoría tiene mucho más talentos que yo en muchas áreas. Y una de mis debilidades es la organización, amén. Vamos, Tulio. Y un día Raúl me dijo, Tulio, tú tienes talento, pero por tu falta de organización, tú tienes un techo en tu liderazgo. Wow, me dijo eso, y eso fue y eso me ayudó mucho. Amén. Porque abrió mis ojos, yo hablé, wow, recuerda, ser más para ser más. Sí. Entonces, yo no estoy pudiendo hacer más porque mi organización está muy baja. Entonces, ¿qué tengo que, si quiero hacer más para Dios? Una de las cosas que Dios me estaba llamando a hacer más es más organizado. Sí. No perder los registros genealógicos, hermanos, ¿sabes? Como Ariel, que perdió su INE, ¿sabes? Vamos, Ariel. No me digas eso. Él iba a Bogotá, pero no fue porque no tenía documento. Pero mira, eso es un ejemplo. Te amo, Ariel. Fue el primer ejemplo que me vino en mente. Perdió el sacerdocio, mira. Pero saben, hermanos, se quieren dar. Disciplina es diferente de organización. Ni todas las personas, estoy haciendo ese cada punto, ¿no? Pero ni todos que son disciplinados son organizados. Pero todos que son organizados sí son disciplinados. ¿Están conmigo, hermanos? Disciplina es tu ser constante en algo todos los días. Y tú puedes hacer algo todos los días, ser constante. Pero no quiere decir que tú eres organizado mientras lo haces. Un artista puede ser disciplinado en pintar todos los días. Y puede estar pintando, haciendo pinturas todos los días. Pero no quiere decir que en su estudio hay organización. Sí, vamos. ¿Están conmigo, hermanos? No sé por qué Frida estaba riendo de eso. Pero hermanos, en la iglesia hay organización. La palabra iglesia del griego viene eclesia, no sé si sabían. Sí. Y eclesia significa asamblea. Y no sé si la palabra órgano, la etimología, viene de organización. ¿Están conmigo? Sí. Organización viene de órganos. Amén. Estamos todos interconectados. ¿Qué dice que la iglesia es en 1 Corintios 12 y Romanos 12? Es un órgano, es un cuerpo.
estamos todos miembros, estamos conectados. Es una organización. Muchos dicen, no es una organización. Sí, es una organización. Porque si tú entiendes qué es organización, es organización. Viene la palabra órganos, estamos todos conectados unos con los otros. Hay orden, ¿están conmigo? En primera de Corintios 14 dice que Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Conectando el orden con el paz. Por eso que en el domingo hay estructura, no es, ay, ¿qué va a pasar acá? No hay ninguna organización, no hay nada, no tenemos idea de qué vamos a hacer. Por eso que en la charla bíblica hay organización. Por eso que en un discipulado hay organización. Por eso llega un discipulado, tú dices, empieza a orar, esa hora termina tal hora. Ay, pero no importa cuántas horas vamos a quedar en el estudio bíblico, deja el espíritu. No puede ser así. No puede ser así. Tienes que tener un orden. Mira, estudio bíblico empieza a las 4 y termina a las 5. Porque eso genera paz. Si tú empiezas a estudiar a las 4 y no tienes horario para terminar, la persona que va a estudiar la Biblia va a decir, wow, gracias, fue increíble, pero yo no consigo imaginar mi vida estudiando, haciendo esos estudios una vez por semana. Porque yo tengo otras cosas también. Entonces, y ahí lo que por tu celo sin conocimiento, sin sabiduría, acaba tornando el evangelio nada atractivo porque no hay organización. ¿Están conmigo, hermanos? Hay que haber organización. Si empieza un horario, y hay que decir, mira, ese estudio va a durar 1 hora. Empezamos a las 4 y terminamos a las 5. ¿Todo bien? Para que tú te organices y yo me organices. Y ahí tú ves cómo el espíritu es muy diferente. ¿Está conmigo, hermanos? Quizás Dios te quiere enseñar a ser más organizado. Si fuera tú en esa época, tú serías de los que iban a perder el sacerdocio también. Yo muy probablemente. Pero después me iba a arrepentir. Entonces, vamos a volver a Nehemías. ¿Están conmigo, hermanos? Entonces, Nehemías capítulo 7, a mí se fue acá. Nehemías capítulo 7. Versículo, y el último punto ahí, versículo 70. Muy bueno, bro. Ay, no puse el tiempo. Cero. Listo, ahora sí empezó. Vamos a leer ahí. Versículo 70. Dice, entonces, cuarto punto, ser más organizados. Eso. Versículo 70. Algunos jefes de familia entregaron al tesoro donativos para la obra. El gobernador entregó al tesoro 8 kilos de oro, 50 tazones y 530 túnicas sacerdotales. Los jefes de familia entregaron 160 kilos de oro y 1210 kilos de plata. Y el resto del pueblo entregó 160 kilos de oro, 1100 kilos de plata y 67 túnicas sacerdotales. Los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, la gente del pueblo, los servidores del templo y los demás israelitas se establecieron en sus propias ciudades. Quinto y último punto, ser más generosos. La Biblia dice que los líderes estaban sacrificando mucho, no sé cuántos kilos de oro, de plata, y después el pueblo entró y empezó a ser generosos también. Pero mira qué increíble, hermanos. En versículo 70 dice, algunos jefes de familia entregaron al tesoro donativos para la obra, implicando que algunos estaban pagando y los otros estaban en la obra trabajando. ¿Están conmigo, hermanos? Sí. ¿Sabe? Ni todos que trabajan pagan, pero todos que pagan trabajan. En aquel tiempo había muchos que no estaban trabajando en la obra, pero sí estaban siendo generosos para apoyar a los que sí estaban trabajando. ¿Y qué eso tiene que ver con nosotros? Bueno, como saben, hay algunos que van a la obra para trabajar en la ciudad de Monterrey. Y quizás tú no vas a Monterrey. ¿Quiere decir que no trabajas? Sí trabajas. ¿Cómo? Pagando. Todos trabajamos. Ni todos que trabajan pagan, pero todos que pagan trabajan. ¿Está conmigo, hermanos? Hay muchos que estamos yendo allá, pero necesitamos de ayuda
financiera para que los hermanos puedan sostenerse allá en Monterrey, amén. Y aunque no vas, solo por el hecho de estar dando una ofrenda, algo generoso, tú estás trabajando en la obra. Amén. Porque todos los que pagan, trabajan. ¿Están conmigo, hermanos? Y eso es importante para entender, hermanos. ¿Quién va a Monterrey? ¿Quién va a pagar eso? Tú y yo. Amén. ¿Quién está pagando acá para que yo esté acá? Tú y yo. Amén. ¿Quién está pagando para que otros hermanos estén acá? Tú y yo. Todos estamos pagando para que, porque hermanos, para evangelizar las naciones se necesitan dos recursos. Personas y dinero. Es la verdad. Es lo que se necesita. Si tienes discípulos, pero no hay ayuda financiera para ir a las naciones, en un mundo monetario donde todo es financieramente, no va a pasar, hermano, no va a pasar. Para pisar de acá hasta allá, hasta la migración, lo que sea, tú ya tienes que gastar unos cuantos pesos ahí. Solo nosotros para tener nuestra visa acá permanente, wow, hermanos, pagar un año para tener la visa y pensamos, es más económico tener un hijo. Vamos a tener un hijo, y ahí nació Antonella, ¿ven? Y ahí conseguimos la visa permanente, amén. Hay que ser creativos. ¡Vamos, Santo! Hay que ser creativos. Es una bendición. Pero hay que ayudar al papá, a la mamá. Antonella trabajó. Pero hermanos, como tenemos que entender eso, hermanos, porque si hay dinero, pero no hay discípulos también, ¿qué va a pasar? ¿Quiénes van a las naciones? Pero si hay discípulos, pero no hay ayuda financiera, ¿quién va? Entonces, como tenemos que entender, hay dos recursos necesarios para evangelizar las naciones. En aquel tiempo también no fue diferente. Había dos recursos para poder reconstruir los muros y toda la ciudad de Jerusalén. Personas que están trabajando y personas que van a poder ayudar, ser generosos para que la obra pueda seguir construyendo. ¿Están conmigo, hermanos? Entonces, te quiero animar a tener más convicción sobre generosidad. Quizás, y te quiero animar con algo. Haga un estudio profundo de la Biblia sobre generosidad. ¿Y de dónde viene la generosidad? Yo sé que hay tanta falsa doctrina hoy en día que nosotros quedamos, cuando se trata de dinero, quedamos, hay mucha corrupción, y es verdad, pero eso no es error solo de esos falsos profetas. Es error de las personas que no leen la Biblia. Porque en qué momento de la Biblia enseña una prosperidad material, que si tú das un dinero, tú vas a conseguir una esposa? ¿Dónde habla eso? Sinceramente, ¿dónde habla eso? Entonces, no es solo un error de la culpa es de los líderes, los falsos. Sí, pero las personas que eligen no estudiar la Biblia para asegurar de que sí eso es real o no, y ahí crea toda una falsa doctrina, y ahí ¿qué pasa? Es algo cíclico, y ahí hiere la conciencia de muchos discípulos que mezcla una falsa doctrina que existe, todo el daño que hay, y tú permites eso corromper algo tan especial que es la generosidad. En vez de con el dinero, entender que con el dinero Dios nos dio el dinero para sermos generosos, para avanzar el reino de Dios. Es para eso que sirve, hermanos. ¿Verdad? Los países yo no tenemos economías, no tenemos todo lo que tenemos, queremos invertir para avanzar el reino de Dios. De eso se trata nuestra vida. No tenemos casa propia, no tenemos coche, no tenemos ahorros para comprar, y ni necesitamos. En América Latina es mucho mejor transporte público que quedar en el tráfico 4 o 5 horas ahí. Yo prefiero mucho más el metro, el bus, eso es increíble. Pero como misionero nunca he tenido un coche. Antes de discípulo sí tenía coche, amén. Antes de discípulo sí tenía un coche, tenía una moto donde iba para la universidad, pero después vendimos todo, ¿entiendes? Y para apoyarme en el ministerio. Pero hermanos, de eso se trata nuestra vida. Avanzar al reino de Dios. ¿Están conmigo? No estoy diciendo que tener ahorros o querer invertir en algo es algo malo. No estoy diciendo eso. Pero ¿de qué se trata al fin del día todo? Hasta, tener ahorros, invertir en algo para que yo tenga libertad, para que yo pueda servir más al reino.
tienes como todo se trata de servir más el reino. Yo quiero ganar más en mi trabajo, yo quiero ser como promovido en mi trabajo, ser ascendido en mi trabajo. Porque ganando más me puede dar más tiempo. Y con ese tiempo yo puedo utilizar para avanzar más el reino. ¿Entendemos? Yo quiero invertir en algo, algo increíble que yo puedo invertir, algo así, porque eso me puede dar más tiempo. Yo pueda quizás, yo no voy a estar en el ministerio tiempo completo, pero yo puedo apoyar a los que sí están trabajando. ¿Están conmigo, hermanos? Como en aquel tiempo había muchos que no estaban en la obra, pero estaban levantando ofrendas para apoyar a los que sí estaban. ¿Están conmigo, hermanos? Entonces, como te quiero animar, hermanos, que esa sea tu convicción. Yo no quiero poner ninguna convicción en ti. Yo quiero que tú estudies la Biblia, estudies generosidad en la Biblia. ¿Por qué ser generosos? ¿Cuáles son los motivos de ser como generosos? ¿Qué tan importante eso es para nuestra fe? Y que tú mismo llegues a una conclusión. ¿Amén? Entonces, en conclusión, hermanos, para hacer más para Dios, tú y yo necesitamos ser mejores líderes. Pero para ser mejores líderes, debemos ser más íntegros. Ser más sabios, ser más calculadores, ¿así? Ser más organizados y ser más generosos. ¿Sabes? Enfócate en ser más y tú vas a ver que tú vas a hacer muchísimo más. Y para Dios sea la gloria. Amén. Amén, hermanos. Entonces, los quiero mucho.